Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Hipertensión Arterial y Riñón, dirigida por nuestro ponente, el doctor Boris Medina Santander, médico jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Boris. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Ok, buenas tardes. Antes que nada, saludar a todos y agradecer la oportunidad de expresar un poco mis opiniones o mis conceptos para el desarrollo de todo. Esta foto es un poquito antigua, así que no crean que soy así. Esto, ¿cómo avanza acá? Que estamos. Y como ven, como me ha presentado Rocío, soy nefrólogo y me toca hablar de hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, eh, tengo que pensar de que la pregunta es, ¿qué hace el nefrólogo viendo hipertensión arterial? Creo que esa podría ser una forma de hablar. Entonces, empiezo por la primera pregunta, que siempre digo, ¿no? ¿A quién busca un paciente con hipertensión arterial? Cuando llega el paciente, normalmente la hipertensión arterial no es que dice, yo creo, el paciente, yo tengo hipertensión arterial, no, sino, usualmente empieza con que al paciente le encuentran la presión alta. ¿Y quién le encuentra? Usualmente un médico general, un internista, la enfermera, el clínico, o de repente haciéndose chequear por otras enfermedades, le encuentran las presiones arteriales elevadas y le dicen que tiene hipertensión arterial. Si el paciente tiene un poquito de conocimiento sobre medicina y él mismo se diagnostica por alguna molestia que tiene, y dice, debo tener con la presión alta, ¿no? Usualmente se toma la presión y quiere acudir a algún médico para que lo vea. ¿A quién busca? Usualmente busca al cardiólogo, ¿no? Está más asociado a eso, usualmente busca al cardiólogo, al internista, no sé, alguna otra persona que le pueda ayudar, pero no piensan en un nefrólogo, se los aseguro. Como no piensan en un nefrólogo, evidentemente, ¿qué hago yo acá? El paciente va a donde un cardiólogo, o al internista, o a cualquier otro médico, y es atendido por él. Pero no hay un momento específicamente que lo deriven al paciente al nefrólogo. Más, creo que la especialidad no la manejan así. Así que, ¿cuándo derivan al paciente con hipertenso al nefrólogo? Usualmente cuando ya, ¿no? Están sospechando de que tiene una hipertensión arterial secundaria. ¿Y qué es la hipertensión arterial secundaria? Es una causa que teóricamente piensen que esta enfermedad se debe a riñón. Así que me lo derivan ahí. Por ese motivo podría llegar a mi consulta el paciente hipertenso. Y la otra razón por la que llega es porque piensan que el nefrólogo solamente tiene o ve lo que sería diálisis. ¿Qué opinión tiene el paciente del especialista en nefrología? Usualmente es el médico que va a ver el riñón y está asociado netamente a la diálisis. Y así es. Nuestra base usualmente de nefrología se debe a lo que sería muy más conocido como la diálisis. Y es la opinión que tienen todos los pacientes, todos los médicos, no solamente los pacientes, sino los médicos también piensan de que el nefrólogo solamente ve eso. Y con esta entrada me gustaría saber qué es lo que voy a decir. Y lo que voy a decir, efectivamente, la nefrología, el pilar fundamental que se está dando acá en el Perú es la diálisis, ¿no? Y la diálisis, bueno, pues ustedes todos conocemos lo que es la diálisis. Esa parte patética que según todos, donde el paciente está amarrado a la máquina y el paciente ya no da, y es porque murió su riñón. Entonces, efectivamente, nosotros nos abocamos a la diálisis, que es una parte importante de nuestro trabajo, y cuando yo veo a los pacientes que están en diálisis, usualmente son pacientes que tienen enfermedad renal terminal. Fíjense qué porcentaje de pacientes, cómo es la distribución de mis pacientes en la diálisis, ¿no? Diabéticos son 37%, hipertensos son 34%.
¿no? 16% de glomerulonefritis y otras enfermedades que quedan chiquitas. Evidentemente, ¿cuáles son los diabéticos que llegan a la diálisis? Los diabéticos con hipertensión arterial, ¿no? Los hipertensos llegan a la diálisis, efectivamente, solamente por hipertensión llegan a la diálisis. ¿Y cuáles son las glomerulonefritis crónicas que llegan a la diálisis? Aquellas que llevan justamente las que tienen los cursan con síndrome nefrítico. Entonces, evidentemente, por ahí nosotros vamos a darnos cuenta qué es lo que estamos manejando. Entonces, si sumamos estas cifras, miren, 37 más 34 más 16, estamos llegando a un 70-80% de pacientes que con hipertensión o por hipertensión han llegado a la diálisis. Entonces, lo diría así, nosotros los nefrólogos estamos viendo todos los pacientes que no han podido ser manejados bien por hipertensión o con hipertensión, ¿no? Fíjense, esta es una serie de casos que no solamente es en Perú, sino también es en todos los otros sitios. La hipertensión arterial tiene una gran cantidad de casos. Entonces, es importante saber de esto porque una hipertensión mal controlada, mal tratada, mal manejada, como quieran ponerlo, nos va a llevar a la diálisis. Y nosotros vamos a tener que manejar con esos pacientes. Entonces, por ahí va la cosa. Esta es la diálisis y efectivamente la diálisis para nosotros es un concepto de verlo como si fuese un iceberg, donde la diálisis es la punta del iceberg y la enfermedad renal crónica es lo que está atrás, debajo, bien oculto, que es la gran masa. Fíjense qué datos te podría yo sacar de todo este porcentaje acá. La diálisis como tal tiene una causa, es una principal causa de muerte, cerca del 20%. Entonces, esta enfermedad renal crónica que está abajo aumenta usualmente 5% anual en la población regular. De los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, 40% fallece antes de entrar a la diálisis, ¿no? Simplemente fallecen. ¿Y cuáles son los problemas de por qué fallecen? Porque tienen bastante probabilidad de morir por eventos cardiovasculares. O sea, podríamos decir, los suertudos, por dar una cosa así, son los que están llegando a la diálisis, la menor cantidad. El resto muere, ¿no? Tienen, ¿qué más puedo decir a esto? Fíjense cuánto porcentaje de la población, es un estudio poblacional en España que se hizo hace muchos años, donde nos muestra que fíjense, esta es la población que tiene enfermedad renal crónica estadio 3, estadio 4 y estadio 5, 6,8, ¿no? Estadio 1, estadio 2 están por acá, 0,9, y la cantidad de pacientes que están en diálisis con menos 15, fíjense cuánto es, se aproxima al 0,1%. Todo este conglomerado de enfermedad renal crónica asocia usualmente a un 10% de la población en general. Y solamente, fíjense, 0,1, ¿no?, está entrando a lo que sería diálisis. Es una poca cantidad, el resto se muere en el camino. Por eso que es importante para nosotros manejar este tema de enfermedades. La enfermedad renal crónica, para hacer una valoración, fue catalogada ya desde hace muchos años como la alteración del riñón en base a la filtración glomerular. Entonces, para definir un poquito más esto, nosotros tenemos de que la enfermedad renal crónica es una encalada de procesos que se va yendo, que empieza desde el paciente normal hasta que el paciente fallece, ¿no? Pasando por todos los estadios. Para que el paciente llegue a la enfermedad renal, tiene que tener algunos factores de riesgo. Es normal, con algunos factores de riesgo, se eleva y pasa a provocar ese factor de riesgo, provoca un daño. Ese daño empieza a generar la enfermedad renal crónica en sus distintos estadios. En la medida que la enfermedad renal crónica avance, nosotros vamos a mermar la función renal, ¿no? Y esta hasta generar la insuficiencia renal como tal. Y esto va a llevar a las terapias de reemplazo, llámese con diálisis o trasplante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a la enfermedad renal crónica terminal? Un factor de riesgo que lo vamos a llamar qué cosa es, que en este caso que es hipertensión, tiene que cumplir algunos patrones, algunas normas.
tiene que tener susceptibilidad, tiene que ser un iniciador y tiene una progresión. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica? Vamos a hablar de la hipertensión por un rato. La susceptibilidad. ¿Por qué? Porque la hipertensión aumenta la posibilidad de daño renal. Eso todos lo manejamos. Puede iniciar directamente el daño renal la hipertensión. ¿Y qué es lo que hace? También empeora y deteriora la función renal. Entonces, fíjense, la hipertensión tiene los tres factores importantes que me hacen que sea un factor de riesgo muy importante para llegar a la falla renal crónica. El otro factor que tengo para la enfermedad renal crónica es la albuminuria. Fíjense, ¿qué pasa con la albuminuria? La presencia elevada de albúmina en la orina de forma persistente es un signo no solo de lesión renal, sino que muchas veces es un signo ya de daño sistémico. Como tal, todo está desarrollado para ver que a mayor proteinuria, mayor progresión de la enfermedad renal crónica. Este es un estudio que se hizo hace muchos años, pero que nos muestra la realidad de lo que veíamos en ese tiempo. Fíjense cómo es cuando nosotros tenemos en este lado la microalbuminuria o la excreción de albumina por minuto. Tenemos de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y más de 200. De acuerdo a la edad y el sexo, fíjense cómo esto nos puede aumentar el riesgo, que va de 1 y con una proteinuria de mayor de 200 miligramos, fíjense a cuánto sube el riesgo. A 4, a 5, perdón. ¿No? Entonces, solamente con el antes de esta multiplicación de acá igual así. Entonces, esto es importante. Este es otro estudio que es importante que fue hecho en un tema marco de 10 años más o menos, ¿no? Perdón, de 20 años, o perdón, 10 años, en los cuales cogen a pacientes diabéticos tipo 1, ¿no? Y los valoran así. Edad media, 76 años, fíjense, duración de la diabetes en años, 11 años, ¿no? De 11 a 28 más o menos, con una excreción de albúmina urinaria de menos 15 y estos de 30 a 140. ¿Cuántos pacientes llegaron vivos a los 83? Fíjese, de los pacientes que no tenían microalbuminuria, llegaron 57%, y del otro llegaron solamente 4%. Entonces, fíjense cuán importante es esta albuminuria urinaria, la excreción de albumina urinaria, para predecir un factor de riesgo. Y es por eso que la hipertensión arterial y la albuminuria se comportan en un factor importante de lo que sería el pronóstico. Y esta tabla es la que nos dice el semáforo de colores, que nos dice cómo es el tema de la filtración glomerular, que la tengo por acá, y el tema de la albuminuria, que la tengo por acá. Paciente que tiene una filtración normal y no tiene microalbuminuria, estamos en verde. Sin embargo, una microalbuminuria que pasa de 30 a 300 ya lo pone en un color, fíjense, amarillo, de naranja, y si la proteinuria es mayor de 300 pasa a un rango de naranja. Pero fíjense, este paciente tiene la función renal normal, este grupo de pacientes tiene la función renal normal con una proteinuria significativa y ya estamos en este grado. Por otro lado, si nosotros tenemos acá un paciente que tiene proteinuria en rango nefrótico, automáticamente fíjense cómo se convierte. Acá está la proteinuria en rango nefrótico y rápidamente pasa a un estadio 2 o 3. Acá, todos en este semáforo me dice 7, donde yo tengo la macroalbuminuria en todos lados, ya se convierte todo en rojo, y este es el pronóstico que vamos a tener con nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante cualquier paciente? Ante cualquier paciente, buscar a la enfermedad renal crónica, porque esto nos puede llevar al caos, al final del paciente. Gran parte de los pacientes están frecuentemente sin diagnosticar lo que nosotros llamamos de enfermedad renal crónica. Y esto hay que detectarlo, hay que buscarlo, hay que olerlo. ¿Por qué? Porque detectarlo en forma precoz nos permitiría un mejor tratamiento, retrasar la progresión y disminuir la mortalidad. Evidentemente, con eso bajaremos los costos totales. Esta es una tabla donde nosotros mostramos cómo la filtración glomerular y la creatinina sérica marcan una curva que, no, si bien es cierto, es directamente proporcional, pero fíjense, maneja una curva acá que no es tan, miren, maneja una curva así.
donde nosotros tenemos que el rango normal de la creatinina, que va de 0,5 a 1,4, está dentro de lo que podemos llamar inclusive las filtraciones ya de 50%. Mire, un paciente con 1,3 que para efectos de laboratorio está normal su creatinina, está ya con una merma de función de 50%. Evidentemente, esto es, lo voy a graficar después, entonces no hay que confiarse mucho de este rango normal que nos da el laboratorio. Este es un ejemplo que siempre lo uso. ¿Por qué? Porque hemos usado por mucho tiempo este tipo de cálculo de la depuración de creatinina o clearance de creatinina, que es una fórmula de Coco Gold, que donde coge edad, sexo y peso. Fíjense, el ejemplo este es básico. Una mujer de 20 años que pesa 50 kilos con una creatina de 0,8. Yo creo que todo el mundo va a decir que su riñón está funcionando muy bien, ¿no? Tiene 0,8 de creatinina, es un peso ideal para para la señorita y estamos bien. Yo lo llevo y lo traduzco o pongo los datos en mi tabla de depuración y fíjense qué es lo que me sale. Que este paciente, esta señorita ya tiene 83% de depuración. Ya no está normal y está debajo del rango, ¿no? O por el límite inferior, como quieran decirlo. Este mismo valor lo voy a poner en otro paciente. Le cambio la edad, 80 años. Igual el mismo peso con una creatinina de 0,8. Es lo que nosotros vemos. Normalmente, este paciente tiene creatinina de 0,8, nadie cree que su riñón está mal. Hacemos la prueba, lo medimos, lo cambiamos, hacemos todas las mediciones, complementamos el caso y fíjese cuánto sale su depuración. 44%. Entonces, una depuración de 44, esto es un paciente que ya está en un estadio de enfermedad renal avanzado. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y si este paciente está con ese estadio de enfermedad renal crónica, sus eventos cardiovasculares evidentemente van a estar mucho más alterados, o mucho más avanzados también. Tenemos a veces molestias en buscar esta tabla, por lo cual usamos algunas veces una estimación del filtrado glomerular usando la fórmula del MDR y el CKD-EPI, que nos da los mismos valores más o menos, pero nos da un error, una estimación valedera para el caso. Entonces tenemos a la hipertensión arterial por un lado y a la enfermedad renal crónica por otro. ¿Quién empezó primero? ¿Fue la hipertensión la que me llevó a la enfermedad renal o fue la enfermedad renal la que me provocó la hipertensión? ¿O han sido en forma simultánea ambas? Es un tema que lo vamos a tener que ver, pero la coexistencia de ambas, ¿qué es lo que me está dando? Mire, pérdida de función renal acelerada. Si yo tengo paciente renal más hipertensión, voy a tener esto. Pérdida de la función renal acelerada. O sea, su riñón va a acabar mucho más rápidamente que si no tuviese la hipertensión arterial. En nefrología conozco dos tipos, o manejamos en la docencia, dos tipos de hipertensión, ¿no? Uno que es la hipertensión sistémica y el otro que es la hipertensión glomerular. La hipertensión sistémica es la que todos nosotros conocemos, que es debido a la expansión del volumen de líquido extracelular, ¿no? Con una disminución de la expresión glomerular. Y la hipertensión glomerular es el resultado de la pérdida de la masa renal y la alteración adaptativa de la hemodinámica intrarrenal. ¿Qué quiere decir con esto? Que el riñón empieza a trabajar más porque justamente tenemos este dato que nos está condicionando. Eh, Fíjense, cuando yo tengo en este esquema hipertensión sistémica, enfermedad renal previa, ¿no? Esto puede ser amarrado uno con otro, y acá tengo aparte la edad, la diabetes o los otros factores de riesgo comorbidos. Ambos o la suma de ambos o todos, ¿no? Te van a dar hipertensión glomerular, ¿no? Esta hipertensión glomerular me va a generar ¿qué cosa? Una injuria endotelial, una injuria mesangial y una injuria epitelial. Ambos con todos los elementos necesarios. La injuria endotelial me va a provocar algunos elementos vasoactivos con trombosis capilar, ¿no? La injuria, acción de macromoléculas y lo otro, la disminución de la permeabilidad al agua. Todos estos tres elementos me van a condicionar lo que sería la esclerosis glomerular. Y la esclerosis glomerular simplemente es, diríamos así, el avejentamiento de lo que serían los glomérulos provocando así el daño renal.
Por otro lado, que hay un sistema de renina-angiotensina. Fíjense cómo se maneja esto. La angiotensina, eh, actuando a través de la arteriola eferente, aumenta la presión glomerular y esto condiciona ¿qué? La hiperfiltración, ¿no? Esta hiperfiltración condiciona la glomerulosclerosis y definitivamente hay otros factores que me firman así, ¿no? Los vasoactivos, los factores de crecimiento y la citocina. Todo esto está condicionado netamente por este efecto que tenemos del aumento de la presión glomerular. Pero fíjense cómo se forma, cómo se da la producción de angiotensina, ¿no? El riñón tiene su renina, y la renina es la que me convierte la angiotensina, no, perdón, el angiotensinógeno en angiotensina. Esta angiotensina 1, a través de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, me provoca la angiotensina 2. ¿No? Y la angiotensina 2 con sus receptores AT1 ¿no? En las glándulas adrenales y en los vasos sanguíneos se van a colocar, por un lado, vasoconstricción y por otro lado, retención de sodio, ¿no? Con un aumento de la presión arterial. Entonces, este sistema es el que se ha usado mucho y se usa mucho para bloquear y controlar la hipertensión arterial. No olvidarse del otro, de la fuga de escape que tienen por acá. Entonces, acá nosotros hemos encontrado, si podemos frenar esto, vamos a controlar esta parte. Si frenamos a la renina, podemos controlar la menor producción de angiotensina. ¿Y cuál es la fisiopatología de la hipertensión en la enfermedad crónica? Primero, paciente con enfermedad renal crónica, no hipertenso, paciente con enfermedad renal crónica de distintos motivos. ¿Qué va a provocar? La enfermedad renal crónica me provoca un aumento del sistema de angiotensina, un aumento del sistema nervioso simpático y la disminución de óxido nitroso. Todos estos elementos me condicionan per se una contracción vascular. Esa contracción vascular es lo que nosotros vamos a llamar de hipertensión arterial. Por otro lado, cuando tenemos enfermedad renal crónica, hay retención de sal y hay aumento de volumen, que me está condicionando también hipertensión arterial. Fíjense, son dos mecanismos distintos, pero llegan al mismo destino, que es provocar la hipertensión arterial. Por otro lado, a mis pacientes con enfermedad renal crónica yo les doy eritropoyetina para mejorar la hemoglobina y eso también me condiciona lo que sería la hipertensión arterial. Y por último, para dorar la píldora, cuando tenemos aumentado la contracción vascular, vamos a tener un hiperparotismo secundario debido a las alteraciones del calcio. ¿Qué me dicen las guías? Hace mucho tiempo que tenemos las guías. Tenemos la guía de Gaja, que esto salió en el 97 todavía, donde por primera vez se empiezan a usar en el séptimo reporte, se empiezan a usar para figurar en las guías la enfermedad renal crónica. Y ahí es ahí donde empiezan a sugerir, a raíz de los estudios renal y del IDNT, ¿no? La incorporación del captopril para manejar lentamente la enfermedad renal crónica. Y acá lo ponen así, captopril, ¿no? Y los bloqueadores de la angiotensina son los indicados en el manejo de la hipertensión, ¿no? Arterial por el riñón. En el 2017 son algunas cosas más de estas mismas guías, donde mencionan qué cosa, que los objetivos de la presión arterial mencionan para los pacientes con con RC, deben ir en un punto menos, o sea, deben ir alrededor de menos de 130,80. ¿No? Entonces, son puntos que nos han marcado en las estadías. En la guía del 17 ya aparece, ¿no? El, el marcaje del estadiaje de la enfermedad renal crónica con el famoso UACR, que es la relación de albúmina y creatinina urinaria. Y en el 17 empiezan a salir ya algunos ARAs, ¿no? Que mencionan de que el ARA debe ser una droga mejor, más considerada que los IECA. La última guía menciona un poquito más de los 17, menciona un poquito más de esto y menciona algo que ya se puede usar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, más no se debe usar un bloqueo semejante o dual de esto. Las guías europeas fueron posteriores a esto
y en las guías europeas lo que nosotros vemos es que en el 2013 ya consideran a la enfermedad renal crónica como puntos importantes. En ese tiempo, todavía se asume que la presión arterial de los pacientes sistólicos, de los pacientes renales, debía estar debajo de 140, mientras que las americanas ponían en 13. Igual mencionan, ya para el 13, ya ellos mencionaron, fueron los primeros en manifestar que se debía usar los ARAS más que los IECAS o los IECAS y los ARAS. Pero una cosa importante que mencionan las guías europeas en general es esta. Usualmente, normalmente va a ser necesario usar el tratamiento combinado para alcanzar los objetivos de la presión arterial en los pacientes con enfermedad renal crónica. Después tenemos algo más ya para ahí. Y algunas estrategias que son para manejar el tema de la hipertensión. Y lo último que ya un poco para terminar, podríamos hablar un poco sobre las guías que me hablan actualmente del manejo de la hipertensión y el manejo renal. Acá digo en 2024 que me data algunos datos. Uno, que menciona que es importante, y esto es importante porque estábamos hablando del punto 7, que es tratamiento farmacológico en nuestros pacientes con falla renal crónica, usualmente ya debe incluir, tengan, así no tengan hipertensión arterial, deben incluir los inhibidores del sistema de renina-angiotensina. O sea, dar hipotensores, por así decirlo, ¿no? En pacientes que no tienen hipertensión arterial. Y evidentemente, en los pacientes que tienen hipertensión arterial también. En esta guía del 2024, el que tiene, ya establece la presencia de los inhibidores de los SGLT2, ¿no? Y en ellos hay que decir que se debe continuar por los hallazgos encontrados. Referente al manejo de la presión arterial, fíjese, el objetivo ideal de la presión arterial en los pacientes con enfermedad renal crónica es menor de 120/80, ¿no? Sin embargo, hace una contingencia por ahí de que se debe valorar, ¿no? En las personas con fragilidad de alto riesgo, estas cifras en una forma más adecuada, ya que estos pacientes pueden presentar hipotensión postural sintomática. ¿Qué dice sobre los tratamientos con farmacológico con los inhibidores de la SGLT2? Los pacientes que continúan, que estaban con ese medicamento antes de llegar, antes de presenciarse la hipertensión, pueden continuar con este producto. Entonces, este producto hay que seguir usando. Para terminar, quiero ya cerrar un poquito el tema. No quiero que se lleven a casa algunas ideas. En el paciente con hipertensión arterial se debe buscar a la enfermedad renal crónica. No olvidarse, deben tomar de su creatinina ese paciente y su proteinuria, puesto que esto ya me está hablando de enfermedad renal, ¿no? Entonces, es obligatorio en todo paciente hipertenso buscar la función renal. La creatinina sérica es un dato importante, pero con el solo valor puede confundir. Mejor es tener el cálculo hecho de la estimación de la filtración glomerular para la creatinina sérica y hablar con esas cifras nos va a ocasionar un mejor diagnóstico o categorización del paciente. En los pacientes con enfermedad renal crónica es importante el control de la presión y la albuminuria, ¿no? Es importante y esto es básico porque a eso es lo que apuntamos. Acuérdense de que muchos de estos pacientes van a tener esta microalbuminuria o macroalbuminuria, de ser caso. Y como punto ya final, deriven al nefrólogo, no es que, al paciente que cursa con hipertensión arterial y o enfermedad renal crónica. Espero que con esto estemos acabando y tener algunas preguntas para ustedes. Este es mi hospital, hace unos años, todavía está limpia la calle, y ahí la vemos, ¿no? Y este es el personal que ha trabajado conmigo en mi servicio. No sé si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a responder. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Boris. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, lo pueden realizar en el apartado del chat del Zoom.
¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Y es importante para mí, es importante hacerse un examen que es bien sencillo, una creatinina para todos, no solamente los hipertensos. Todos debemos hacernos una valoración de si funcionan bien nuestros riñones o no. Y para eso solamente necesitamos un examen completo de orina y una creatinina. Con eso podemos nosotros valorar en qué estado estamos o qué estado tiene un riñón o cuánto funciona nuestro riñón. Así que anímense a preguntar. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Muchísimas gracias, doctora. Al ver que no hay dudas respecto al tema y todo quedó claro, vamos a agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver esta y otras telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Boris. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. Un saludo a todos. Listo.